Hola, me llamo Eduardo Trillo, soy residente de primer año de Neuro y vamos a ver una clase sobre la amnesia global transitoria, patología muy frecuente en urgencias pero muy poco preguntada en el MIR, por lo que veremos alguna pincelada que nos pueda ayudar por si nos lo vuelven a preguntar. Y fijaos, para entender un poco mejor la clase vamos a repasar los tipos de memoria que tenemos. Tenemos una memoria inmediata, que es la que abarca los primeros segundos y está en relación ¿con qué? Pues con la atención, con la percepción, con la conciencia, ya que clínicamente nos refleja que la entrada de información, mucho ojo, que la entrada de información esté intacta, por eso se relaciona con esto que vemos ahí. Y mucho ojo, en general cuando hablamos de un síndrome amnésico como una amnesia global transitoria, no suele estar afecta esta memoria inmediata, sí lo suele estar donde en cuadros tipo demencia o en cuadros que tengan disminución del nivel de conciencia, por ejemplo. Memoria reciente, sí, aquella que ocurre en minutos y horas, y fijaos, nos refleja la capacidad de ¿qué? De almacenar, de fijar, de guardar la información, de registrarla en nuestro disco duro, en nuestro hipocampo. Por lo tanto va a estar en relación con algo que veremos después, que es la amnesia anterógrada. Y la memoria remota ya abarca muchísimo más tiempo, ya acontecimientos pasados, y no nos refleja la capacidad de fijar información, sino de recuperar, ¿sí? De recuperar la información, de recordar sucesos pasados, y va a estar en relación con la amnesia retrógrada. Síndromes amnésicos los clasificamos como los veis en psiquiatría, ¿sí? Neurológicos o orgánicos o psiquiátricos. Los neurológicos suelen estar en relación con la memoria reciente, por lo tanto, cuando tengamos un déficit neurológico, generalmente tendremos una amnesia anterógrada o de fijación. Ojo, la amnesia anterógrada también se llama de fijación, para que os acordéis que nos permitía esta memoria reciente fijar, sí, por lo tanto vamos a tener un déficit a la hora de fijar nuevos recuerdos, sí, de guardar, de grabar nuevos recuerdos, pero vamos a poder tener acceso a los recuerdos remotos porque no está afecto nuestra memoria remota. Por lo tanto, ¿qué cuadros van a cursar así? Pues si os acordáis un poco de la película de Memento, os vais haciendo una idea de cómo va a ser la clínica, pero de forma general tenemos cuadros permanentes, pues una infección, por ejemplo, una encefalitis herpética, que sabéis que afecta al lóbulo temporal, y una secuela que nos puede dejar sería eso, una amnesia anterógrada permanente, un tumor, un ictus del lóbulo temporal, un síndrome de Korsakoff, y transitorios, como una amnesia global transitoria. Y los cuadros psiquiátricos, en este caso el paciente va a poder fijar nuevos recuerdos, pero no va a tener acceso porque se han borrado de forma transitoria o no, pero se han borrado los recuerdos pasados y los recuerdos remotos. Por lo tanto, ¿qué cuadros tenemos de este estilo? Pues la amnesia disociativa, que todos conocéis, sí, que ya lo veis en psiquiatría, y acordaros que estaba en relación con un estrés o con un desencadenante emocional muy intenso. Bien, importante para el diagnóstico de un síndrome amnésico, el paciente ha de conservar la inteligencia global, la atención, concentración y el lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Para distinguirlo de las demencias. Sí, las demencias generalmente van a cursar con amnesia, sí, pues bien afectación de la memoria de cualquiera de los tres tipos que hemos visto, pero van a tener más cosas, van a tener disminución de la inteligencia global, van a tener afasias, apraxias, van a tener disminución de la atención, de la concentración. Por eso es importante que los síndromes amnésicos conserven estas cosas. ¿Y cómo nos va a llegar un paciente con amnesia global transitoria? Pues fijaos, con un déficit, y esto es lo más importante que no os podéis olvidar, súbito o brusco de la memoria. ¿Cuál? La anterógrada, ¿sí? Generalmente la anterógrada. Y va a durar entre 4 y 6 horas. Acordaos, la memoria anterógrada o de fijación no va a poder generar nuevos recuerdos, ¿sí? Y va a tener pues un olvido de los recuerdos que se han generado o porque no ha sido capaz de fijarlos en las últimas horas. Por tanto, el paciente no va a estar ni afásico ni va a presentar déficits neurológicos, como hemos visto anteriormente, porque si no tendríamos que pensar en otro cuadro, pero sí que va a estar desorientado, ¿sí? Temporalmente, porque va a preguntar ¿qué hago aquí? ¿Qué ha pasado recientemente? El paciente tiene un cuadro muy súbito. Acordaos de ese ejemplo que nos ponía Gorka en psiquiatría, de esa señora que le decían que tenía una entrevista en la radio, por la mañana se lo decían, la señora iba a la radio, tenía el cuadro y cuando llegaba allí no sabía qué estaba haciendo ahí porque no había fijado ese recuerdo de que tenía esa entrevista en la radio, por lo tanto no sabía qué hacer con el micrófono, qué hago con el micrófono, tengo que cantar o qué hago. Pues es muy típico en estos cuadros que se pregunten reiteradas veces esto, que qué hace aquí, que qué ha pasado recientemente. Y ojo, pongo ahí, se puede afectar la memoria retrógrada, ¿sí? Porque en el MIR ya sabéis que todo se puede, y los cuadros neurológicos no tienen que ser estrictamente afectación de la memoria reciente con afectación de amnesia anterógrada, puede ser también memoria retrógrada. Importante esto, que también es muy característico, que al terminar el episodio el paciente no recuerda nada de lo sucedido durante el episodio. Se desconoce la patogenia, se relaciona con hipertensión, con migraña, es más típico en ancianos o en edades ya más avanzadas, y fijaos, en varones se desencadena por factores físicos y en mujeres generalmente por factores psíquicos, y emociones intensas y todo esto. Fijaos, esta diapositiva resume lo que tenéis que saber, la hacéis pantallazo o lo que queráis, pero que sepáis que el diagnóstico es clínico, no necesitamos ninguna prueba de imagen, ninguna prueba complementaria. Y
todo esto ya lo hemos dicho, pero si os tenéis que quedar con algo de la clase es con esto. Bien, importante, ¿cómo se maneja un paciente con una sospecha de amnesia global transitoria? Pues lo más importante, como hemos dicho que es clínico, es una buena anamnesis y una buena exploración neurológica. La exploración neurológica es fundamental, de que no tenga otros signos asociados. Por ejemplo, imaginaos que tenga una hemianopsia homónima contralateral, pues pensaríamos entonces en un ictus temporal que también podría darnos una amnesia, o que el paciente no tenga conciencia de sí mismo, porque nos podría hacer pensar en una amnesia disociativa. Fijaos, también vamos a requerir pruebas complementarias si sospechamos de otra patología. Si sospechamos de un ictus, le pediremos un TAC, pero para esta patología en concreto, repito, no se necesitan pruebas complementarias. Y os dejo aquí un detalle que no creo que lo pregunten, pero bueno, por si cae, pues perfecto. Cuando tenemos un cuadro de estas características, pero que recurre mucho y son cuadros un poco más breves, no duran entre 4 y 6 horas, son un poco más breves, tenemos que pensar en una epilepsia del lóbulo temporal. Entonces le pediremos un electroencefalograma. Mucho ojo, porque la amnesia global transitoria no suele recurrir, y es algo que le tenemos que decir a la familia, ya que no requiere tratamiento, y la familia suele estar asustada de si esto va a recurrir o si va a ser algo, si va a sobrevenir un infarto o algo así, pero para nada. Esto es autolimitado, generalmente no suele recurrir. Y si el paciente está sintomático, sí que hay que mantenerlo en observación hasta que se acabe el episodio. Bien, paciente de 62 años con un episodio brusco de desorientación temporal, preguntas reiterativas, incapacidad para recordar nada de lo sucedido recientemente, memoria reciente, amnesia anterógrada, y no tiene trastornos motores, no tiene apraxia, no tiene afasias, no tiene hemiplegias, y mucho ojo, después de 4 horas, como es transitorio, el paciente se encuentra ya mejor, y ojo, amnesia de lo sucedido. Esto es, vamos, lo más probable es que sea una amnesia global transitoria. Y esto es todo. Mucho ánimo. Cualquier cosa que necesitéis me lo podéis pedir al correo. Y eso, mucho ánimo.